Les estoy hablando en vivo y en directo desde Jerusalén. Ahora son exactamente las 11 de la noche, hora local. Y como saben, Israel e Irán están en un momento de guerra y quiero traerles las actualizaciones y tratar de explicarles lo que realmente está pasando aquí, desde el punto de vista de quién está aquí en este momento. Entonces, como les dije, estoy en Jerusalén, no estoy en mi casa. Para quienes están acostumbrados a las transmisiones en vivo y ven desde donde normalmente transmito, aquí no es mi casa. Mi casa no tiene un búnker 100% adecuado, aún más considerando que estoy con 2 niños y mi esposo está en el ejército, así que tuve que buscar un lugar más seguro para mis hijos y por eso estoy en este lugar. El refugio está a pocos metros de donde estoy, donde mis hijos están durmiendo. Mis hijos duermen en el refugio antibombas. Y en caso de que suene la sirena, también es importante decirles esto, voy a dejar la transmisión, voy a dejar todo lo que estoy haciendo y voy a correr al refugio. Entonces, si la transmisión se interrumpe abruptamente, ustedes saben lo que está pasando. Solo quería saber de ustedes si me están viendo y escuchando bien, ya que no es mi manera normal de transmitir aquí. Entonces, díganme si me ven y escuchan bien. Y bueno, realmente voy a empezar a contar sobre esta guerra de David y Goliat que estamos viviendo en estos días y en todas las actualizaciones. Entonces, sí, estoy viendo que ustedes están viendo y escuchando bien. Entonces, estamos en una situación de David y Goliat. Desde hace muchas décadas, estamos hablando de 46 años. Irán en 1979 tuvo una revolución y una organización islamista radical, terrorista, tomó el poder de Irán en 1979 y desde entonces lo que buscan es destruir, causar terror y a veces no hablamos tanto del poder de Irán, pero no podemos simplemente ignorar la fuerza que tienen. Irán es 75 veces más grande que Israel en tamaño de territorio, ¿no? O sea, Israel es un país extremadamente pequeño e Irán es un país gigantesco, literalmente 75 veces más grande que Israel. Y además tiene 9 veces más población que Israel. Si estamos diciendo que la población de Israel está alrededor de los 10 millones de habitantes, contando toda su población, judíos, cristianos, musulmanes, todos en Israel son alrededor de 10 millones de habitantes. Estamos diciendo que Irán tiene 9 veces más, 90 millones de habitantes. Entonces realmente es una lucha de David y Goliat. Y por eso es importante destacar, y no solo eso, no es solo que ellos sean grandes, tienen una gran población, tienen uno de los mayores depósitos de petróleo del mundo y venden ese petróleo principalmente a China y ellos usan ese dinero del petróleo no para mejorar la vida de su población, obviamente como ningún grupo terrorista. También la Guardia Revolucionaria, que es quien realmente manda en Irán, ellos no invierten en el bienestar de su población, sino que invierten en el terrorismo. Y bueno, lo que les voy a decir hoy, muchas de las cosas no son mi opinión. Me aseguro de traer fuentes no israelíes, no judías, traer fuentes externas para ustedes de organismos internacionales para que vean que esto no es una cuestión de opinión, esto es una cuestión de hechos. Es un hecho que Irán es mucho más grande que nosotros, tanto en territorio como en población. Y también es un hecho que el gobierno de Irán es terrorista. La Guardia Revolucionaria iraní es considerada un grupo terrorista por Israel, pero no solo por Israel, por Estados Unidos, por Canadá, por otros países occidentales y también por el propio Medio Oriente. Arabia Saudita considera a la Guardia Revolucionaria de Irán una organización terrorista. Bahrein, que es otro país aquí del Golfo, también los considera una organización terrorista. Entonces, cuando decimos que es una lucha del bien contra el mal, una lucha de Israel contra los terroristas, no es solo la opinión de Israel, es una opinión internacional de las personas de bien y que entienden lo que está pasando, consideran a Irán, a la Guardia Revolucionaria de Irán, como una organización terrorista. Por eso
aunque por primera vez en muchos años estamos librando una guerra de país contra país, no es una guerra entre iguales. Israel y Irán, o mejor dicho, no la población de Irán, chicas, sino Israel y ese gobierno terrorista iraní son diferentes en muchos aspectos y vamos a hablar de eso también hoy. Pero lo que quería empezar diciéndoles es sobre el nombre de esta guerra. Y para quienes no lo saben, cada vez que hay una guerra, una gran operación militar, normalmente se le da un nombre a esa operación. Entonces, la guerra que comenzó ahora, en la madrugada del jueves al viernes, hora de Israel, a las 3 de la mañana, esta guerra se llama Am Kelavi. Am Kelavi se puede traducir como un león que se levanta, león en ascenso. Entonces, si han visto en los medios de comunicación ese nombre, ese es el nombre oficial de la guerra, Am Kelavi, el pueblo león levantándose. Es un nombre que suena un poco extraño, pero tiene un motivo bíblico por el nombre de la guerra que estamos viviendo actualmente. Vamos a regresar ahora, muy al pasado. Ahora vamos a hablar del libro de Números, de la época en que el pueblo de Israel estaba saliendo de la esclavitud de Egipto. Y el pueblo entonces entra en la tierra prometida y comienza sus conquistas y realmente empieza a ganar mucha fuerza. Entonces ese es el contexto histórico, la salida de Egipto y aquí todo lo que sucede en esos 40 años en el desierto y después de eso. Lo que pasa es que un rey que se llama Balaque, y si pronuncio mal en portugués les pido disculpas, pero el rey Balaque de Moab escucha sobre el poder, la fuerza del pueblo de Israel y le da mucho miedo. A pesar de que Israel no había hecho absolutamente nada contra él, él empieza a tener miedo de la fuerza del pueblo de Israel, de la conexión del pueblo de Israel con Dios, y por eso decide maldecir al pueblo de Israel. ¿De qué manera? A través de los profetas. Entonces elige a un profeta llamado Balaam y va y le dice, oh Balaam, tú vas a maldecir a Israel y así vamos a poder vencer a Israel. Balaam entonces es impedido por Dios de maldecir a Israel y el rey insiste, lo lleva hasta realmente frente al pueblo de Israel y prácticamente lo obliga a maldecir a Israel. Y cuando Balaam, ese profeta, abre la boca, las palabras no son de él, las palabras son del ángel de Dios y en vez de maldecir a Israel, él va a bendecir a Israel. Y las palabras en hebreo las tengo aquí a mi lado. Ainam kelavia kumvekria. Eso traducido al portugués es: he aquí que el pueblo se levantará como una leona y se alzará como un león. Eso está en Números 23 y 24 y ese es exactamente el nombre de la guerra. Quiere decir que el pueblo como un león se levantará. Entonces, eso justamente nos conecta con lo que el profeta dijo en los tiempos bíblicos y que en vez de maldecir al pueblo de Israel, el pueblo de Israel es bendecido por él. Y podemos volver incluso antes cuando hablamos de Génesis 12, uno de los primeros pasajes bíblicos. En Génesis 12 está escrito: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, y realmente creo en eso, porque vemos a los pueblos que intentan maldecir a Israel. Lo que realmente vemos es el sufrimiento que esos líderes causan a su propio pueblo. Quiero decir, Irán invierte miles de millones de dólares al año para financiar grupos terroristas que ni siquiera son iraníes. Financian a los hutíes en Yemen, financian a Hezbollah dentro del Líbano, financian a Hamas en la Franja de Gaza y obviamente también tienen su propia fuerza Quds, que es un brazo armado terrorista de la Guardia Revolucionaria. ¿Cuántos miles de millones de dólares invierten en eso al año? Piensa en cuántos hospitales, escuelas, cuánto bien se podría hacer para el pueblo iraní o incluso ayudar a otros. ¿Por qué en vez de invertir en terrorismo en la Franja de Gaza, no se invierte para ayudar a la población de Gaza?
¿Por qué en vez de ayudar a la población de Yemen, 500.000 de personas murieron en Yemen en la guerra civil de guerra causada por Irán? Esa guerra no tiene absolutamente nada que ver con Israel. Esa guerra civil dentro de Yemen no tiene nada que ver con Israel y la población de Yemen sufre. Los niños en Yemen mueren de hambre y, en vez de ayudar a la población de Yemen que tanto lo necesita, Irán solo envía dinero a los terroristas en Yemen para lanzar misiles contra Israel, para aterrorizar a Israel, para aterrorizar a las familias que viven aquí. Y por eso todo lo que hemos visto en este más de un año y medio de guerra es una consecuencia directa de lo que hizo Irán. Desde 1979, Irán dice que Occidente es como Satán. El gran Satán son los Estados Unidos, el pequeño Satán es Israel. Y ellos quieren hacer una revolución islámica chiita en el mundo. Y ellos ven a Israel como un obstáculo para esa islamización. Perdón chicos, es tarde aquí en Israel, estoy estresada con todo, pero ellos quieren hacer esa islamización del mundo, de Oriente y Occidente. Ven a Israel como un obstáculo, es eso. Y por eso buscan la destrucción de Israel a través de esos brazos. Decimos que Irán es como un pueblo que tiene brazos y en vez de atacar a Israel directamente, usan esos brazos y por eso Israel tampoco nunca atacó a Irán directamente. Lo que pasó es que en 2024 Irán sí atacó directamente a Israel 2 veces y ahora Israel está respondiendo a esos ataques y no solo a esos ataques específicos, sino a todo lo que Irán ha hecho desde 1979 como atentados terroristas cometidos contra comunidades judías, contra organizaciones israelíes en todo el mundo. Llegó el momento de la venganza. Pero si hablamos desde 1979, ha pasado mucho tiempo. ¿Por qué esto está sucediendo exactamente ahora? Porque el ataque comenzó aproximadamente hace 3 días, de la noche del jueves al viernes. Porque si decimos que esta guerra lleva más de un año y medio ocurriendo, ¿qué fue exactamente lo que detonó esto ahora? Y hay algunos puntos importantes sobre por qué esto sucedió precisamente en este momento. Primero, porque otra vez no es una organización israelí, no es una organización judía. La Agencia Internacional de Energía Atómica, que es una organización internacional que intenta controlar el uso de la energía atómica, principalmente de armas atómicas, llegó a la conclusión, hicieron un informe oficial de que Irán tiene suficiente uranio enriquecido para producir no una, no dos, no tres, sino 9 bombas nucleares. Quiero decir, Irán podría en cuestión de pocos días crear 9 bombas nucleares. Y como vamos a hablar en un momento, Irán no tiene ningún miedo, ninguna responsabilidad y ninguna vergüenza de atacar a la población civil con misiles balísticos. Tampoco hay nada que les impida atacar con bombas atómicas. De atacar con bombas atómicas, por eso es muy claro, solo un segundo. Aquí, listo. Disculpen. Irán está atacando a la población civil todo el tiempo y por eso, si tuvieran acceso a bombas atómicas, también seguro las lanzarían contra Israel. Y no solo contra Israel, contra Arabia Saudita, contra Estados Unidos. Y por eso, solo un segundito, chicos. Mm, Entonces, perdón, estoy leyendo un poco el chat y hay algunas personas realmente... Bueno, vamos allá. Sé que para quienes están lejos a veces es muy fácil dejarse engañar por propaganda engañosa, así que incluso las personas aquí en el chat, el 99% de las personas entienden la verdad, pero siempre hay un 1% que está aquí, intentando impedir a quienes dicen la verdad. Pero vamos allá.
Me voy a concentrar ahora, chicos. Chat, hagan lo suyo. La Agencia Internacional de Energía Nuclear anunció en mayo, o sea, estamos hablando de hace pocas semanas, que Irán ya había enriquecido suficiente uranio para crear 9 bombas nucleares y que en pocos días podrían hacerlo. ¿Cómo trabaja Irán? Ellos crearon varios lugares de enriquecimiento de uranio, porque es muy fácil. Si pones toda tu fábrica nuclear en un solo lugar, es muy fácil para Israel ir y destruir el programa nuclear. Entonces, lo que hicieron fue tomar ese programa nuclear y separarlo en muchos lugares diferentes de Irán, recordando que Irán es un país gigantesco y esas diferentes fábricas trabajaron en paralelo para enriquecer el uranio lo suficiente como para crear una bomba. Entonces, en un lugar producían poco, en otro enriquecían más uranio, en otra fábrica se creaban las ojivas para poner ese material adentro y en otro lugar se preparaban los cohetes para disparar. Entonces, hicieron todo eso y ya estaba todo listo, faltando solo unos días para crear esa bomba nuclear o incluso la posibilidad de crear hasta 9 bombas nucleares. Eso no es una opinión de Israel, es una opinión internacional. Y decimos que Irán tiene una espada en la mano y esa espada se estaba acercando al cuello de Israel. Israel y el mundo civilizado no puede de ninguna manera aceptar que un Irán de los ayatolás, ese régimen terrorista, tenga una bomba nuclear. Para quien puede imaginar lo que sería el Estado Islámico de Irak y Siria, el grupo terrorista que quemó gente dentro de jaulas, quemó gente viva, decapitó, hizo canibalismo, todo registrado. Ahora, chicos, imaginen al Estado Islámico con bombas nucleares. Exactamente lo mismo. La única diferencia es que el Estado Islámico es mucho más desorganizado que el régimen iraní actual. Ideológicamente son muy similares, pero uno es sunita y el otro es chiita. Entonces, permitir que un grupo terrorista, una organización internacionalmente reconocida como terrorista, tenga una bomba nuclear sería algo terrible e inimaginable. Y por eso Israel se vio obligada a defenderse, a quitar esa espada que estaba sobre nuestro cuello. Y yo sé que es terrible y que cualquier vida humana que se pierde en una guerra es terrible, sea israelí, sea palestina, sea iraní, sea yemenita, sea cristiana, sea judía, sea musulmana. Ninguna vida debería perderse en un conflicto. Pero tenemos que entender que Irán llegó a un punto en el que ya no había nada más que se pudiera hacer. Ya no se puede esperar más porque si se espera semanas o meses, eso terminaría con una bomba nuclear siendo lanzada aquí en Medio Oriente o también en otros lugares. Y por eso Israel atacó a Irán en este momento, por eso no se hizo antes, por eso no se hizo desde 1979, porque realmente Israel llegó a ese punto y se intentaron hacer muchas cosas para impedirlo. Estados Unidos intentó negociar con Irán, quienes firmaron acuerdos comprometiéndose a dejar de enriquecer uranio y cumplir con ciertos términos, firmando así acuerdos internacionales. Quemaron los acuerdos internacionales e hicieron lo que quisieron. Firmaron acuerdos prometiendo no hacer bombas nucleares, pero continuaron fabricándolas. Israel se vio obligado a atacar a Irán tras una larga serie de eventos. Y así llegamos al día de hoy, o mejor dicho, hace 3 días, con Israel atacando a Irán. Y cuando Israel atacó a Irán, el objetivo es muy claro, es quitar esa espada del cuello de Israel. El primer y principal objetivo es terminar con el programa nuclear iraní. Se atacaron primero todos los lugares posibles de ser atacados, no todos los lugares posibles de ser atacados relacionados con ese programa nuclear. Eso ya se hizo. Muchos lugares relacionados con el programa nuclear fueron atacados. También las personas encargadas de construir esa bomba atómica también fueron eliminadas. Entonces, cuando estamos hablando ahora de los científicos que estaban encargados de la construcción de la bomba, de los jefes, de los generales del ejército que estaban preparando la bomba, entonces ese fue el primer objetivo de esto. Israel no tiene la capacidad bélica para terminar con todo el programa. Eso es muy claro, pero Israel tiene la posibilidad de alejarlos
No sabemos si serán semanas, meses o años, pero podemos alejarlos de ese objetivo que tienen de construir un arma nuclear. Entonces, nos estamos alejando de esa posibilidad para ellos. Todavía no sabemos, al menos nosotros que no somos parte del ejército o del gobierno, la gente civil todavía no sabe cuánto se logró alejar eso, pero sí sabemos que se está consiguiendo. El segundo objetivo fue destruir la infraestructura de misiles y drones que Irán lanza contra Israel. Irán, como dijimos, ya el año pasado lanzó contra Israel. También Irán prepara estos misiles, lanza estos misiles, estos drones y los envía a otros países para que los lancen contra Israel. Entonces, por ejemplo, las milicias iraníes dentro de Irak, los hutíes en Yemen. Entonces, todos los hutíes, chicos, son una organización que no tiene capacidad de producción de alta tecnología. Todo lo que ellos lanzan contra Israel, alguien se los tiene que dar y quien se los está dando es Irán. Entonces, Israel, el segundo objetivo era destruir esos lanzacohetes, esos misiles balísticos, todo lo que tienen para atacar a Israel, justamente para otra vez alejar esa espada del cuello de Israel. Y es un objetivo que se está logrando, también se está eliminando a la alta cúpula terrorista del régimen iraní. Entonces, sí, ningún líder que sea solamente político ha sido eliminado. Lo que se está haciendo es eliminar a las personas vinculadas a la guerra, las armas y principalmente al terrorismo. Eso es lo que Israel está haciendo en Irán. Y esa es la gran diferencia entre Israel y el régimen de Sayat al-Assad. Israel está realizando ataques quirúrgicos contra objetivos nucleares y también militares. En contrapartida, si me refiero a cirugías reales, entrando y tratando de no causar daños colaterales a la población civil inocente de Irán, que es una población amiga de Israel. Los iraníes son amigos de Israel, son un pueblo querido, inteligente, de estudioso, histórico. Estamos hablando de los persas, chicos. Pero cuando ese régimen de los ayatolás asumió, realmente cambió el país 180 grados. Hasta la bandera del país la cambiaron. Quitaron al león, que era el símbolo nacional de Persia, quitaron al rey, el Shah, y simplemente destruyeron el país que existía y crearon un régimen islámico en su lugar. E Israel realmente intenta hacer eso de manera quirúrgica. Obviamente estamos hablando de una guerra y personas civiles inocentes van a morir. Israel intenta minimizar las víctimas civiles, pero obviamente no vamos a decir que eso no va a pasar, porque una guerra sucede. Y eso es terrible, por eso esta guerra nunca debió haber ocurrido. Si Irán no hubiera estado intentando destruir a Israel desde 1979, esta guerra nunca habría comenzado. Desafortunadamente, Irán forzó a Israel a participar en esta guerra. Mientras tanto, Irán está atacando a Israel. Ya han realizado 9 rondas de ataques en estos últimos 3 días y están atacando casi exclusivamente objetivos civiles. Están lanzando ataques contra ciudades, lugares sagrados, gente. Jerusalén fue atacada. Irán en las rondas anteriores también lanzó misiles balísticos contra la ciudad vieja de Jerusalén. Ahora imaginen eso, gente. La ciudad vieja de Jerusalén, los lugares sagrados, no solo un segundito. No solo son sagrados para los judíos, para los cristianos y también para los musulmanes. Quiero decir, Irán está dispuesto a destruir lugares sagrados musulmanes simplemente para destruir. Entonces ellos lanzan con el objetivo de matar civiles e Israel está haciendo todo lo posible para proteger a su población inocente. Aquí estamos muy bien instruidos por el gobierno sobre qué hacer, cómo ir, refugios. Se invierten miles de millones de dólares al año en refugios antibombas. Prácticamente todos los lugares aquí en Israel tienen refugios, algunos más cómodos, otros menos, algunos más fáciles y otros menos. Por ejemplo, en mi casa tengo que salir del edificio para ir al refugio. Yo con 2 hijos pequeños, por eso preferí ir a un lugar más adecuado, porque correr de madrugada con 2 niños, bajar pisos, salir del edificio, es algo complicado. Pero aún así, incluso mi edificio es un edificio antiguo, Jerusalén tiene refugio antibombas.
y por eso estamos muy bien instruidos sobre qué hacer para preservar las vidas humanas. Pero cientos más de 250 misiles, drones y ataques fueron realizados en 9 rondas contra Israel y lamentablemente sí hubo personas que fallecieron. Al inicio de esta transmisión, a las 23:00 horas, 14 personas habían muerto en Israel. Teníamos más de 390 heridos en Israel. A pesar de todo lo que Israel hace para proteger a esta población, no hay manera de proteger completamente. No existe una burbuja que pueda proteger a Israel y por eso Irán intenta y lo logran. Desafortunadamente, 14 personas fallecieron, entre ellas niños, porque Irán no lanza contra bases militares, Irán lanza contra centros urbanos. La mayoría de los misiles lanzados hasta ahora fueron contra la Gran Tel Aviv, que es la zona con la mayor densidad poblacional de Israel, una ciudad extremadamente joven también. Y por eso vimos que en la Gran Tel Aviv sí cayeron misiles. También hubo en Rehovot, la ciudad donde viví una buena época en la que estudié en Rehovot. ¿Cayó en Rehovot? También cayó en la zona de Haifa. O sea, estamos viendo que cayó y quiero hablar especialmente de una familia. Tamra. Tamra es una pequeña aldea cercana. Una pequeña aldea. Son unas 25,000 personas más o menos que viven en Tamra. Tamra está cerca de Haifa y un misil cayó en la casa de una familia y mató a 4 mujeres de la misma familia. La madre se llama Manar y junto con ella estaban sus 2 hijas, que son Hala, de 20 años, y Shada, de 13 años. Y junto a ellas había otra pariente mujer de la misma familia. 4 mujeres de la misma familia fallecieron y realmente el papá Radia, él también estaba en la casa junto con otra hija. Él logró escapar, logró salvar a una de sus hijas y su esposa y 2 de sus hijas fallecieron en ese ataque junto con otra persona, otra mujer de la familia. O sea, ¿cuál es la necesidad de Irán de atacar a una familia hermosa y maravillosa? Escuché las entrevistas de la familia aquí en los medios israelíes. Es una familia de árabes cristianos y realmente nunca le hicieron daño a nadie. ¿Ves cómo hablan del amor y el cariño que tenían por esas mujeres y simplemente sus vidas fueron arrebatadas solo por estar en Israel? Ellas son árabes cristianas. Y vemos que el régimen islámico terrorista no tiene amor por nadie. Ellos atacan aldeas árabes, atacan grandes centros poblacionales, también misiles iraníes cayeron en territorios de la Autoridad Palestina. Vimos la vez pasada que mataron a un joven de Gaza. Un palestino musulmán de Gaza fue asesinado por uno de los misiles balísticos lanzados por Irán. Parte de los misiles también caen en la Autoridad Palestina. O sea, al inicio de esta ronda, el misil lanzado por los hutíes, que son ese grupo terrorista financiado y organizado por Irán, lanzó un misil que cayó en la Autoridad Palestina y hirió a 3 niños. Tenían 6 años, 7 años y 12 años. ¿Y por qué? ¿Qué hicieron esas niñas? No hicieron absolutamente nada. Y eso es, vemos ese odio que Irán tiene contra todo y contra todos. Y para todas las personas que se preguntan por qué está ocurriendo esta guerra, es obvio por qué está ocurriendo esta guerra. Esta guerra está ocurriendo por culpa de Irán. Porque ahora, para todas las personas que siguen diciendo que Israel está atacando a Irán, sí, Israel está atacando a Irán, primero, solo objetivos militares. Y segundo, para todos los que están reclamando sobre Irán, para todos los que están reclamando que Israel atacó a Irán, quiero ver dónde estaban ustedes cuando Irán atacó 2 veces a Israel el año pasado. Quiero saber dónde estaban ustedes cuando miles y miles y miles de cohetes cayeron en Israel en el último año y medio. Y no solo eso. La masacre del 7 de octubre, donde murieron 1,200 personas inocentes, no fue el comienzo de esta guerra. Eso tiene un origen muy antiguo.
Y las personas fácilmente buscan justificaciones, justificaciones, justificaciones. Irán ya dijo lo que quieren. Ellos lo dijeron claramente, la líder iraní lo dijo, vamos a eliminar a Israel del mapa. Nos insultan con todas las groserías imaginables. Y no es porque Israel haya hecho esto, no es por la causa palestina. Irán no se preocupa por la causa palestina, nunca le ha importado la causa palestina. La guerra iraní del gobierno iraní de las ayatolás contra Israel es una guerra religiosa. Ellos no aceptan el hecho de que Israel no sea islámico. Ellos no aceptan el hecho de que Israel sea un país democrático. Ellos no aceptan nuestros valores. Ellos no aceptan los valores de ustedes. Y así como declaran la guerra contra Israel, también la declaran contra Estados Unidos. Lo único que saben es que el poder militar de Estados Unidos supera incluso al de Israel. Y aquí viene la pregunta, ¿hacia dónde va esto? ¿Hacia dónde se va a dirigir esta guerra? Y la respuesta es que no lo sabemos. La realidad es que en Israel la vida está detenida. Todos los servicios esenciales funcionan, entonces supermercados, farmacias, autobuses funcionan, o sea, todo lo que es esencial dentro del país funciona, pero todos los servicios no esenciales están interrumpidos. No hay escuelas, no hay guarderías, los centros comerciales están cerrados, el aeropuerto Ben Gurión está cerrado, o sea, todo lo que no es esencial está cerrado en este momento. El aeropuerto también está cerrado por los misiles, por la seguridad de las personas de Israel y no solo de las personas de Israel. También los turistas que entran y salen son la prioridad del país y por eso, como medida de precaución, Israel cerró el aeropuerto por los próximos días. Entonces, la vida en el país está detenida. Pero aquí, como dijo Balaam, el pueblo se levantará como una leona y se alzará como un león. Israel se alzará como un león. Y decimos que parte de la protección de Israel es su población civil, que sabemos cómo protegernos, que cada madre sabe cómo cuidar a sus hijos, que vamos a hacer todo lo posible para cuidar a nuestras familias mientras esperamos que el ejército de Israel logre alejar este peligro de nosotros, porque en este momento estamos pagando un precio muy alto por la seguridad de nuestros hijos. Porque lo que se está haciendo hoy va a garantizar la seguridad de Israel en los próximos 5, 20, 30 años y para siempre. Y solo 100% realmente Israel será seguro como debería ser en el momento en que el régimen de los ayatolás caiga y el terrorismo sea interrumpido en el mundo. Y eso significa todas las organizaciones terroristas y los financiadores y los que apoyan el terrorismo, también los que financian y los que defienden en las redes sociales y todo eso. O sea, lo que se está haciendo ahora es algo a largo plazo. En este momento la vida en Israel está interrumpida y estamos esperando que esta operación continúe. No sabemos hasta cuándo va a continuar, pero aquí lo que se prevé es que por lo menos en los próximos días la situación va a seguir igual. Por eso el país está detenido. Las instrucciones del gobierno son quedarse cerca de los refugios, pero el país no está en pánico. Los supermercados están funcionando. Yo misma fui hoy al supermercado porque, como vieron, tuve que mudarme con mis hijos, así que fui al supermercado aquí cerca. El supermercado está abastecido, no hay pánico, está más lleno de lo normal, obviamente, pero se ve la resiliencia del pueblo de Israel, uno ayudando al otro, la cantidad de mensajes de personas que recibí, porque saben que mi esposo está en el ejército diciendo, oye, ¿necesitas ayuda con esto? Incluso el Moti, para quienes conocen a mi camarógrafo, él realmente me ayudó mucho con los niños para correr también al refugio con ellos, porque físicamente para mí es difícil ir con los dos en el corto tiempo que tengo, así que de verdad, gracias a Moti, gracias a todos los que se ofrecieron a ayudar. Y también para quienes preguntaron si me voy a ir de Israel, la respuesta es no. Israel es mi hogar en la alegría, en la tristeza, en la salud, en la enfermedad, en la guerra y en la paz. Estamos aquí e Israel es nuestra tierra. Y el objetivo del terrorismo es destruirnos física, emocional y espiritualmente, y sabemos que no lo van a lograr. Habiendo dicho eso, lo que sí necesitamos hacer es orar por la paz, orar por el bienestar del pueblo iraní, que es un pueblo bueno. Ellos son una nación maravillosa
y sabemos que muchas veces un gobierno no representa a su población. Y un gran ejemplo de eso también es Irán, cuya población es buena, en su mayoría amiga de Israel, y lamentablemente el gobierno no los representa. Tenemos que orar por el bienestar de la población iraní, orar por el bienestar de la población israelí, de todos los que viven aquí en el Medio Oriente, nuestros vecinos también, Siria, Líbano, Jordania, Egipto, los palestinos, orar por el bienestar de todos nosotros y la paz en el Medio Oriente. Algún día llegará con la ayuda de Dios, y para que eso realmente suceda, el gobierno terrorista tiene que ser derrocado, y como David, a pesar de ser mucho menor en tamaño físico, tenía a Dios de su lado, y sabemos que Dios está de nuestro lado, del lado correcto de la historia. Y realmente siento pena por aquellos que algún día, dentro de 5, 10, 20 años, se despertarán y verán que estaban del lado equivocado de la historia. Pero así como muchos apoyaron el régimen nazi en Alemania mientras masacraban a los judíos, vemos que hoy en día también, mientras muchos quieren destruir el único Estado judío del mundo, hay mucha gente apoyándolos. Y la historia va a contar quién tenía razón en esta historia. Y sabemos que quienes tienen razón en esta historia no son los terroristas. Les agradezco mucho a quienes vieron, compartan la verdad y nos vemos aquí en algún momento cuando sea posible. No les puedo decir exactamente, pero en cuanto sea posible regresaremos para actualizarlos con las noticias de Israel. Shalom.